Imagina por un momento que existiera un libro antiguo, escrito hace miles de años, que contuviera principios capaces de cambiar completamente tu relación con el dinero. Un libro que fue leído por reyes, comerciantes, gobernantes y sabios durante generaciones. Un libro que habla de riqueza, pobreza, deudas, inversiones, ahorro y prosperidad. Mucho antes de que existieran los bancos modernos, las bolsas de valores o las tarjetas de crédito. Ese libro es la Biblia. De hecho, algo que muy pocas personas saben es que la Biblia contiene más de 2000 referencias relacionadas con el dinero, la riqueza y la administración de recursos. ¿Por qué? Porque el dinero, aunque muchos no quieran admitirlo, es una de las fuerzas que más influyen en nuestras decisiones, nuestras preocupaciones y nuestra forma de vivir. Pero aquí está lo realmente interesante. Mientras hoy en día muchas personas buscan riqueza en gurús financieros, cursos caros o estrategias complicadas, algunos de los principios financieros más poderosos de la historia ya estaban escritos hace más de 3000 años. Principios que hablan de cómo administrar lo que tienes, cómo evitar los errores financieros que arruinan a millones de personas, y cómo construir prosperidad de una forma que no destruya tu vida en el proceso. Y lo más sorprendente es que estos principios siguen funcionando hoy exactamente igual que hace miles de años. En este video vamos a descubrir 7 secretos de riqueza que aparecen en la Biblia. Enseñanzas antiguas que han guiado a generaciones enteras y que todavía pueden transformar completamente tu forma de ver el dinero. Algunos de estos principios son tan simples que cualquiera puede aplicarlos, pero al mismo tiempo tan profundos que la mayoría de las personas los ignora. Así que quédate hasta el final, porque el último principio es probablemente el más importante de todos, y también el que casi nadie entiende. Cuando muchas personas piensan en la Biblia, imaginan un libro exclusivamente espiritual, centrado únicamente en la fe, la oración o la vida después de la muerte. Pero lo que pocos saben es que la Biblia también contiene una enorme cantidad de enseñanzas sobre la vida cotidiana. Y una de las áreas donde más se insiste es en la manera en que las personas manejan el dinero y los recursos. De hecho, a lo largo de sus páginas aparecen constantemente reyes, comerciantes, agricultores, administradores, prestamistas y trabajadores. Historias de personas que prosperaron gracias a su sabiduría, y también relatos de quienes perdieron todo por malas decisiones. La Biblia no fue escrita en un mundo abstracto o aislado de la economía. Fue escrita en sociedades reales, donde las personas comerciaban en mercados, almacenaban cosechas, administraban riquezas, hacían inversiones y tomaban decisiones financieras que afectaban a sus familias y a sus comunidades. Por eso no es extraño que muchos de los textos bíblicos contengan principios muy claros sobre cómo administrar el dinero, cómo evitar la ruina financiera y cómo construir una vida próspera y equilibrada. Uno de los libros que más habla de esto es Proverbios, una colección de sabiduría atribuida en gran parte al rey Salomón, conocido en la historia bíblica como uno de los hombres más sabios que jamás vivieron. En sus proverbios aparecen consejos directos sobre el ahorro, el trabajo diligente, el peligro de las deudas, la importancia de la planificación y la prudencia en los negocios. Pero estas enseñanzas no se limitan solo al Antiguo Testamento. Siglos después, Jesús también habló del dinero con una frecuencia sorprendente. Muchas de sus parábolas, historias sencillas con profundas enseñanzas, utilizan ejemplos relacionados con monedas, inversiones, administradores y riqueza. ¿Por qué?
Porque Jesús sabía que la forma en que una persona maneja el dinero revela mucho sobre su carácter, sus prioridades y su corazón. Sin embargo, aquí es donde aparece una de las mayores confusiones. A lo largo de la historia, algunas personas han interpretado erróneamente que la Biblia condena la riqueza o que el dinero en sí mismo es algo negativo. Pero cuando observamos los textos con atención, descubrimos que la Biblia no condena el dinero. Lo que advierte constantemente es el peligro de una mala relación con el dinero. La avaricia, la obsesión por acumular riqueza a cualquier precio, o poner el dinero por encima de los valores y de las personas. En otras palabras, el problema no es el dinero. El problema es cuando el dinero se convierte en el dueño de nuestra vida, en lugar de ser simplemente una herramienta. Y precisamente por eso, a lo largo de los siglos, muchos creyentes, líderes y pensadores han encontrado en las Escrituras una guía sorprendentemente práctica para manejar la riqueza de manera sabia. Principios que no solo buscan prosperidad económica, sino también equilibrio, propósito y una vida con sentido. El primer principio de riqueza que aparece una y otra vez en la Biblia es sorprendentemente simple, pero profundamente poderoso. Antes que el dinero, viene la sabiduría. En el libro de Proverbios encontramos una frase muy directa que resume esta idea. La sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Este versículo revela algo que muchas personas descubren demasiado tarde en la vida. La verdadera riqueza comienza en la mente antes de aparecer en la cuenta bancaria. Porque el dinero, por sí solo, no garantiza prosperidad. De hecho, la historia está llena de personas que ganaron grandes cantidades de dinero y lo perdieron todo poco tiempo después. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una persona obtiene dinero sin tener la sabiduría necesaria para administrarlo, ese dinero suele desaparecer tan rápido como llegó. Pero cuando alguien desarrolla sabiduría, conocimiento y disciplina, incluso pequeñas cantidades de recursos pueden crecer con el tiempo. En otras palabras, la sabiduría es el fundamento sobre el que se construye la prosperidad. Por eso, en la Biblia, la sabiduría se presenta como algo más valioso que la propia riqueza. El libro de Proverbios incluso dice en otro pasaje que la sabiduría es más preciosa que el oro y la plata. ¿Y cómo se traduce esto en la vida moderna? Hoy podríamos decir que este principio se refleja en algo muy concreto: la educación financiera. Comprender cómo funciona el dinero. Aprender a administrar ingresos y gastos. Entender el valor del ahorro, de la inversión y de la planificación a largo plazo. Pero la sabiduría financiera no se limita solo a conocer conceptos. También implica disciplina, porque muchas personas saben lo que deberían hacer con su dinero, pero no siempre lo hacen. La sabiduría bíblica habla constantemente de cualidades como la prudencia, la paciencia y la capacidad de pensar en el futuro antes de tomar decisiones impulsivas. Es la diferencia entre gastar hoy todo lo que se gana o construir algo que pueda crecer con el tiempo. En otras palabras, la Biblia enseña que la riqueza duradera no comienza con una oportunidad milagrosa, ni con un golpe de suerte. Comienza con algo mucho más profundo. Comienza con una mente que aprende, observa, reflexiona y toma decisiones sabias día tras día. Y cuando esa base existe, el dinero deja de ser algo caótico o impredecible y se convierte en una herramienta que puede ser utilizada con propósito. Pero incluso la persona más sabia puede cometer un error que destruye años de trabajo financiero.
Y ese es precisamente el segundo principio que aparece en las Escrituras. El segundo principio financiero que encontramos en la Biblia es uno de los más simples, pero también uno de los más ignorados en el mundo moderno. Vivir por debajo de tus ingresos. En el libro de Proverbios encontramos una observación muy clara sobre la diferencia entre una persona sabia y una persona imprudente. En casa del sabio abundan las riquezas y el aceite, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21:20. Este versículo describe una idea muy poderosa. La persona sabia no consume todo lo que tiene. Siempre guarda una parte. Siempre piensa en el futuro. Siempre administra con prudencia. En cambio, la persona imprudente tiende a gastar todo lo que llega a sus manos. Y si observamos nuestra sociedad actual, este principio sigue siendo completamente cierto. Muchas personas creen que el problema financiero más grande es ganar poco dinero. Pero en realidad, uno de los problemas más comunes es gastar exactamente lo mismo, o incluso más, de lo que se gana. Cuando eso ocurre, el dinero nunca se acumula. Nunca hay margen para el ahorro. Nunca hay espacio para construir algo que crezca con el tiempo. La sabiduría bíblica propone exactamente lo contrario: el consumo responsable. No se trata de vivir en escasez ni de privarse de todo. Se trata de desarrollar la capacidad de diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente deseamos en el momento. Porque uno de los mayores enemigos de la prosperidad es el gasto impulsivo. Comprar sin pensar. Gastar para impresionar a otros. O intentar mantener un estilo de vida que en realidad supera nuestras posibilidades. El principio bíblico es mucho más sencillo y mucho más poderoso. Si una persona gana 100, no debería gastar 100. Si gana 1000, no debería gastar 1000. Siempre debe existir una parte que se guarda, que se protege y que se reserva para el futuro. Ese pequeño margen, con el paso del tiempo, puede convertirse en estabilidad, seguridad y oportunidades. De hecho, muchas de las personas que logran construir riqueza no lo hacen necesariamente porque ganan más que los demás, sino porque aprenden a administrar mejor lo que tienen. La Biblia nos recuerda que la prosperidad no se construye solamente con ingresos altos. Se construye con administración prudente, paciencia y visión a largo plazo. Pero incluso alguien que ahorra y administra bien su dinero puede caer en una trampa financiera que la Biblia advierte desde hace miles de años. Una trampa que hoy está más presente que nunca: la trampa de las deudas. El tercer principio financiero que encontramos en la Biblia tiene que ver con un tema que afecta a millones de personas en el mundo moderno: las deudas. Hace miles de años, el libro de Proverbios ya advertía sobre el poder que la deuda puede tener sobre una persona. El rico se enseñorea de los pobres, y el que pide prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Esta frase describe una realidad muy clara. Cuando una persona se endeuda, pierde parte de su libertad. El momento en que alguien pide dinero prestado, adquiere una obligación. A partir de ese instante, una parte de su futuro ya está comprometida. Horas de trabajo que todavía no han ocurrido. Ingresos que todavía no han llegado. Decisiones que ya no pueden tomarse con total libertad. Por eso la Biblia utiliza una palabra muy fuerte para describir esta situación: servidumbre. No significa necesariamente una esclavitud literal, pero sí una forma de dependencia que puede limitar nuestras opciones y aumentar la presión en la vida diaria. En el mundo antiguo, las deudas podían llevar incluso a la pérdida de propiedades o a situaciones muy difíciles para las familias.
Pero si observamos nuestra sociedad actual, veremos que el principio sigue siendo exactamente el mismo. Hoy en día las deudas aparecen en muchas formas diferentes. Tarjetas de crédito que permiten gastar dinero que aún no se tiene. Préstamos personales que prometen soluciones rápidas. Financiaciones que hacen parecer accesibles cosas que en realidad todavía no podemos permitirnos. El problema es que estas herramientas, cuando se utilizan sin prudencia, pueden convertirse en una carga que crece con el tiempo. Los intereses se acumulan. Los pagos mensuales se multiplican. Y lo que al principio parecía una pequeña ayuda, termina convirtiéndose en una presión constante. La sabiduría bíblica no prohíbe absolutamente toda forma de deuda, pero sí advierte repetidamente sobre los peligros de depender de ella. Nos invita a pensar antes de comprometernos, a preguntarnos si realmente necesitamos aquello por lo que estamos dispuestos a endeudarnos. Y sobre todo a recordar que la verdadera libertad financiera no consiste solo en ganar más dinero, sino en reducir las cadenas que pueden atraparnos económicamente. Porque cuando una persona vive sin la presión constante de las deudas, su dinero puede empezar a cumplir un propósito diferente. En lugar de ir únicamente a pagar obligaciones del pasado, puede comenzar a construir oportunidades para el futuro. Y precisamente ahí aparece el siguiente principio financiero que la Biblia enseña. Un principio que habla no solo de conservar el dinero, sino de hacerlo crecer. Hasta ahora hemos visto principios relacionados con la sabiduría, la administración y la prudencia con el dinero. Pero la Biblia no solo habla de conservar los recursos. También enseña algo muy importante. Los recursos deben crecer. Uno de los ejemplos más conocidos de esta idea aparece en una enseñanza de Jesús llamada la parábola de los talentos. En esta historia, un señor que debía viajar lejos decide confiar parte de su riqueza a 3 de sus siervos. A cada uno le entrega una cantidad diferente de talentos, una unidad de valor muy importante en aquella época, y les da libertad para administrarlos mientras él está ausente. Al primero le entrega 5 talentos. Al segundo le entrega 2. Y al tercero le entrega 1. Después de un tiempo, el Señor regresa y pide cuentas de lo que cada uno hizo con lo que había recibido. El primer siervo explica que utilizó los 5 talentos para trabajar con ellos, invertirlos y multiplicarlos. Como resultado, logró obtener 5 más. El segundo siervo hizo algo similar. Tomó los 2 talentos que había recibido y logró duplicarlos. Pero el tercer siervo tomó una decisión completamente diferente. Por miedo a perder el dinero, decidió enterrarlo en la tierra para conservarlo exactamente como lo había recibido. Cuando el Señor escucha esto, reprende a este siervo por no haber hecho nada con el recurso que se le había confiado. La enseñanza detrás de esta historia es muy profunda. Jesús no está hablando únicamente de dinero, sino también de talentos, oportunidades y responsabilidades. Pero el principio económico es evidente. Los recursos deben ponerse a trabajar. La sabiduría financiera no consiste solamente en guardar dinero o evitar errores. También implica aprender a multiplicar lo que tenemos. Esto puede significar muchas cosas en la vida moderna. Invertir de manera inteligente. Aprender nuevas habilidades que aumenten nuestra capacidad de generar ingresos. Crear proyectos o negocios que produzcan valor. O aprovechar oportunidades que pueden hacer crecer nuestros recursos con el tiempo. El mensaje de la parábola es claro. No basta con conservar lo que se nos ha dado. Si el dinero permanece inmóvil, pierde potencial. Las oportunidades pasan, el tiempo avanza,
y aquello que podría haber crecido permanece estancado. Por eso la enseñanza bíblica invita a adoptar una mentalidad diferente. Ver el dinero no solo como algo que se guarda, sino como una herramienta que puede producir más valor cuando se utiliza con sabiduría. Por supuesto, esto no significa actuar impulsivamente ni correr riesgos innecesarios. La clave está en combinar prudencia con iniciativa, administrar bien, pero también atreverse a hacer que los recursos trabajen. Sin embargo, incluso cuando una persona aprende a invertir y a multiplicar lo que tiene, existe otro principio muy interesante que aparece en los textos antiguos. Un principio que sorprendentemente se parece mucho a una de las reglas más conocidas del mundo financiero moderno. El quinto principio financiero que encontramos en los textos bíblicos es sorprendentemente moderno. De hecho, es una de las reglas más repetidas por economistas e inversores en la actualidad. La idea de diversificar. En el libro de Eclesiastés aparece un consejo muy interesante que dice: invierte en 7 negocios, y aún en 8, porque no sabes qué desastre puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11:2. Este versículo fue escrito hace miles de años, en una época donde no existían mercados financieros, fondos de inversión ni teorías económicas modernas. Sin embargo, el principio que transmite es exactamente el mismo que utilizan hoy muchos inversores profesionales. No poner todos los recursos en un solo lugar. La razón es muy sencilla. El futuro siempre es incierto. Un negocio que hoy parece sólido puede enfrentar dificultades mañana. Un mercado que hoy crece puede cambiar repentinamente. Una fuente de ingresos que hoy parece estable puede desaparecer. La sabiduría antigua entendía algo muy importante. Cuando una persona depende de una sola fuente, cualquier problema puede afectar toda su estabilidad. Pero cuando los recursos están distribuidos en diferentes áreas, el riesgo se reduce. Si una parte falla, otras pueden seguir funcionando. Por eso el texto habla de invertir en 7 y aún en 8. No es necesariamente un número literal, sino una forma de expresar la idea de ampliar y diversificar las oportunidades. En la vida moderna, este principio puede aplicarse de muchas maneras. En el mundo de los negocios, significa no depender de una sola actividad o cliente. En el ámbito de las inversiones, implica distribuir el capital en diferentes tipos de activos o proyectos. Y a nivel personal, también puede significar desarrollar múltiples fuentes de ingresos. Por ejemplo, un trabajo principal, algún proyecto adicional, inversiones que generen rendimiento con el tiempo, o habilidades que puedan abrir nuevas oportunidades en el futuro. La diversificación no busca complicar la vida, sino crear estabilidad. Es una forma de proteger el esfuerzo que hemos construido, porque la prosperidad duradera no se basa únicamente en ganar dinero, sino también en protegerlo frente a la incertidumbre. Sin embargo, hay otro principio que la Biblia presenta de una forma muy diferente a como suele verse en el mundo financiero. Un principio que parece contradictorio al principio, pero que muchas personas consideran una de las claves más poderosas de la verdadera prosperidad. El principio de la generosidad. El sexto principio financiero que encontramos en la Biblia puede parecer, a primera vista, contradictorio. Mientras muchas estrategias modernas se centran únicamente en acumular, proteger o hacer crecer el dinero, la sabiduría bíblica introduce un elemento diferente en la ecuación de la prosperidad: la generosidad. En el libro de Proverbios encontramos una frase que resume esta idea de forma muy clara. El que es generoso prosperará,
El que reanima a otros será reanimado. Proverbios 11:25. Este principio puede parecer extraño si lo observamos únicamente desde una lógica puramente material. ¿Cómo es posible que dar conduzca a prosperar? Sin embargo, la Biblia presenta la generosidad como una fuerza que transforma tanto a quien recibe como a quien da. Primero, porque rompe una de las actitudes más destructivas relacionadas con el dinero: la avaricia. Cuando una persona se obsesiona únicamente con acumular, el dinero puede convertirse en el centro de su vida. Las decisiones empiezan a girar exclusivamente alrededor de cuánto se gana o cuánto se posee. La generosidad cambia esa perspectiva. Recuerda que el dinero no es solo un instrumento para beneficio personal, sino también una herramienta que puede tener un impacto positivo en otras personas. Compartir con quienes tienen menos. Ayudar en momentos de dificultad. Apoyar proyectos que generan bienestar en la comunidad. Todas estas acciones crean algo que va más allá de lo económico. Un impacto social y espiritual. Pero además, existe otra dimensión importante en este principio. Las personas generosas suelen construir relaciones más fuertes, confianza y respeto dentro de su entorno. Y a lo largo del tiempo, ese tipo de relaciones puede abrir puertas, oportunidades y colaboraciones que ninguna estrategia puramente individual podría generar. La Biblia no presenta la generosidad como una fórmula mágica para enriquecerse rápido. Más bien la describe como una actitud que mantiene el dinero en su lugar correcto. Como una herramienta para hacer el bien y construir algo que trasciende lo material. Cuando el dinero circula con propósito, deja de ser simplemente riqueza acumulada y se convierte en algo que produce bienestar, esperanza y transformación en la vida de otros. Pero incluso después de aplicar todos estos principios, sabiduría, administración, evitar deudas, multiplicar recursos, diversificar y practicar la generosidad, todavía queda una última enseñanza que la Biblia considera fundamental. Una advertencia muy seria sobre el verdadero peligro que puede esconderse detrás del dinero. Después de hablar sobre sabiduría, administración, ahorro, inversión, diversificación y generosidad, la Biblia introduce una advertencia muy importante que pone todos estos principios en perspectiva. Porque aunque el dinero puede ser una herramienta útil y necesaria, también puede convertirse en algo peligroso cuando ocupa el lugar equivocado en la vida. En una de sus cartas, el apóstol Pablo escribe una frase que ha sido citada durante siglos. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Primera de Timoteo 6:10. Es importante notar algo aquí. El texto no dice que el dinero sea el problema. El problema aparece cuando el dinero se convierte en el centro de todo. Cuando se transforma en una obsesión o en el objetivo final de la vida. Cuando eso ocurre, muchas personas comienzan a tomar decisiones que sacrifican cosas mucho más importantes. Relaciones, valores, paz interior, incluso su propia integridad. La historia está llena de ejemplos de personas que alcanzaron grandes riquezas, pero terminaron perdiendo otras áreas fundamentales de su vida. Porque la riqueza por sí sola no garantiza felicidad, estabilidad ni propósito. Por eso la sabiduría bíblica insiste en algo muy importante. El dinero debe ser una herramienta, no un amo. Debe servir a nuestros valores, a nuestras metas y a nuestro propósito en la vida. No al revés. Cuando el dinero se coloca en su lugar correcto, puede ser algo positivo. Puede proporcionar seguridad. Puede permitir ayudar a otros. Puede abrir oportunidades para crear, construir y mejorar la vida de muchas personas.
Pero cuando se convierte en el único objetivo, puede llevar a una carrera interminable, donde nunca parece ser suficiente. Siempre más. Siempre otro objetivo. Siempre otra meta material. La Biblia propone un enfoque diferente. Buscar equilibrio. Prosperar, sí. Administrar bien los recursos también. Pero sin olvidar que la vida tiene dimensiones mucho más profundas que simplemente acumular riqueza. La verdadera prosperidad, según la sabiduría bíblica, incluye también paz interior, relaciones sanas, propósito y una conexión espiritual que da sentido a todo lo demás. Cuando estos elementos están presentes, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte simplemente en una herramienta más dentro de una vida equilibrada. Y con esto llegamos al momento de reunir todos los principios que hemos visto hasta ahora. A lo largo de este video, hemos explorado 7 principios financieros que aparecen en la Biblia y que, sorprendentemente, siguen siendo igual de relevantes hoy que hace miles de años. Principios simples, pero profundamente poderosos. Primero vimos que la riqueza comienza con sabiduría. Antes de pensar en ganar dinero, es necesario desarrollar conocimiento, prudencia y disciplina para saber administrarlo correctamente. Después descubrimos la importancia de vivir por debajo de nuestros ingresos, un principio que protege nuestro futuro y nos permite construir estabilidad con el paso del tiempo. También hablamos del peligro de las deudas excesivas, recordando que cuando dependemos demasiado del dinero prestado, podemos perder una parte importante de nuestra libertad financiera. Luego vimos que la Biblia no solo enseña a conservar recursos, sino también a multiplicarlos, aprovechando oportunidades y haciendo que lo que tenemos pueda crecer. El quinto principio nos recordó la importancia de diversificar, de no depender de una sola fuente y de proteger nuestro esfuerzo frente a la incertidumbre del futuro. Después exploramos un principio que muchas veces se pasa por alto en el mundo financiero moderno: la generosidad. La idea de que el dinero también puede ser una herramienta para ayudar, compartir y generar impacto positivo en la vida de otros. Y finalmente, vimos la advertencia más importante de todas. El dinero no debe convertirse en el objetivo final de la vida. Porque cuando el dinero ocupa el lugar equivocado, puede terminar dominando nuestras decisiones y alejándonos de lo que realmente importa. La Biblia no presenta la prosperidad simplemente como la acumulación de riqueza. Presenta una visión mucho más amplia. Una vida donde la sabiduría guía las decisiones, donde los recursos se administran con responsabilidad, donde la prosperidad se combina con generosidad, y donde el dinero nunca reemplaza al propósito, a los valores ni a la espiritualidad. En otras palabras, la enseñanza no es solamente cómo ganar dinero, es cómo prosperar sin perder el alma en el proceso. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide únicamente por lo que una persona posee. Se mide también por la persona en la que se convierte mientras construye su vida. Por la sabiduría que desarrolla, por las decisiones que toma, y por el impacto que deja en el mundo que le rodea. Si este video te hizo reflexionar o te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber cuál de estos principios te pareció más interesante o cuál crees que es más importante aplicar hoy. Y si te interesa seguir explorando la relación entre sabiduría antigua, la Biblia y las finanzas en la vida moderna, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos descubriendo enseñanzas que han atravesado miles de años y que todavía pueden transformar nuestra forma de vivir hoy.